Hola, ¿qué tal? Feliz tarde. Saludamos a todas las personas que se conectan a partir de este momento con nosotros en Bien Dateado en Vivo, el espacio de servicio a la ciudadanía que usted ve, disfruta a través de la pantalla de Canal Institucional. Muchas gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares o cualquier región, municipio, ciudad de Colombia donde se encuentre en ese momento a través de nuestra sintonía. Empezamos con nuestro tema del día porque es que temblores, cansancio, lentitud progresiva en los movimientos corporales de las extremidades, estos son otros de los síntomas que pueden ser causal de una enfermedad que seguro han escuchado, pero que no conocemos a fondo. Pues hoy en Bien Dateado hablaremos de la enfermedad del Parkinson o mal del Parkinson, como se le conoce popularmente. Dedicamos este Bien Dateado a este trastorno del movimiento que tiene origen neurológico e incluso genético en algunos de los casos. Así que prepárense, porque en este Viernes de Salud, desde ya hemos dispuesto nuestras plataformas, nuestros canales de comunicación, los expertos que en minutos estarán resolviendo sus interrogantes en tiempo real sobre nuestro tema del día, el mal del Parkinson. Estaremos hablando sobre esta patología, por eso los invito a que se ponga cómodo, cómoda y participe de este espacio. Nos gusta hablar con ustedes, oírlos, leerlos y lo mejor, responder sus dudas en tiempo real. Les recuerdo nuestros canales para que participe ahora y deje sus preguntas. Línea de WhatsApp. Recuerde que aquí nos puede enviar notas de voz en el 312-487-0413. También recibimos sus mensajes y preguntas en nuestra cuenta de Facebook, donde nos encuentra como Canal Institucional. Aquí los leemos y tenemos una línea telefónica a la que se puede comunicar con nosotros y es el 220-0707. Recuerde marcar el indicativo 601 si está fuera o dentro de la capital colombiana. A Elmer Sepúlveda le pronosticaron que su vida solo llegaría hasta los 24 años de edad debido a su condición de salud, enfermedad de Parkinson en este caso, un mal que lo atacó y lo postró en la cama desde los 13 años. Sin embargo, con mucha fe y algo de milagro como profesa, volvió a caminar. Esta es su historia. Pues en la familia somos 5 hermanos conocidos. La vida de Elmer Sepúlveda, Mr. Parkinson, no es un chiste. Se diría es un milagro. A la edad de 13 años empezó mi enfermedad de Parkinson. O sea, a los 13 años prácticamente empecé a quedar postrado en una cama. Ya a los 16 me di cuenta que no podía salir a ningún lado. Y así pasaron 13 años más, imagínate, 13 años encerrado en mi casa. O sea, prácticamente pasé toda mi adolescencia postrado en una cama. Pues dicen que el Parkinson es hereditario, pero yo creo que fue la herencia que me dejó mi abuelita. Lo único que me dejó. El médico me dice, Elmer, tienes Parkinson. Y yo le dije, ay no, qué miedo, mire cómo tiemblo. Desde los 13 a los 26 años lo pasó postrado en una cama mientras se alimentaba espiritualmente de la Biblia y aprendía el inglés. Su médico le había pronosticado que su vida solo llegaría hasta los 24 años. Imagínate que le digan eso a tu mamá. Debe ser un choque fuertísimo, pero yo le dije, mami, vamos a sacar eso adelante. Con la ayuda de Dios todo va a ser posible, no se preocupe por nada. Dejémosle todo a Dios, Él sabe cómo hace sus cosas. Pero su fe condujo a la familia a buscar otro médico. Claro, yo no podía ni siquiera mantenerme en pie, nada. Escasamente podía hablar, vocalizar. El médico me dice, Elmer, vamos a probar con esta medicina. Pueda que le haga efecto, pueda que le sirvan un mes, pueda que se vean los progresos o pueda que no les sirva para nada. Entonces el médico saca una pastillita azul. Me acuerdo que era una pastilla azul. Me la tomé con un jugo y el médico me dice, nos vemos dentro de 1 hora. Y entonces estoy yo ahí en la sala de espera y empiezo a sentir mi cuerpo así como no sé, como relajado, como cuando era niño. Y entonces sentado en la sala empiezo a hacer ese movimiento, a hacer esto. Y empiezo así como a sentir mi cuerpo diferente. Cuando llega el médico y me dice, a la hora llegó el médico y me dice, Elmer, venga para acá. Yo estaba esperando que mi mamá y mi tía se acercaran, me levantaron y me llevaron donde el médico. Me dice, no, venga usted solo. Y ese día, después de 13 años, me levanté y volví a caminar, imagínate. Total, un milagro indiscutiblemente. Hubo una parte negativa cuando empecé a caminar que me tocó conseguir trabajo.
Ya no pude estar más ahí de gorra. Digo, papito, ya puede caminar, va a buscar trabajito, colabore, va a recuperar esos 13 años que perdió ahí. Y mira lo curioso, empecé a trabajar en una empresa de taladros. No, pues siempre era el empleado del mes. El jefe decía, este man, ¿cómo trabaja? No para de trabajar. Recuerda el día que se presentó a un casting para un programa de humor. Entonces me paran ahí y Hassan me dice, oiga, textualmente me dice, usted es muy chistoso para hablar. Cuénteme de su vida. Entonces empiezo a hablar de mi historia del Parkinson. Me dice, ahí está el personaje, ahí está Mr. Parkinson, sea usted. Y ahí fue como, hoy día nació Mr. Parkinson, un pelado que se burla de la enfermedad de Parkinson. La gente piensa que una situación negativa es el fin del mundo, pero si tú eres un buen observador, puedes sacar lo mejor de esa situación para formar tu carácter. Y no sé, pues a mí me funcionó y le saqué fue el jugo al Parkinson. Hoy día me burlo del Parkinson, doy conferencias, hago mi conferencia en inglés, tengo mi rutina en inglés, he viajado a Estados Unidos, pues he salido en Sábado Felices, me abrió muchas puertas el Parkinson. El que es capaz de burlarse de sus tragedias significa que siempre las va a superar. Saben, por lo general el Parkinson le da a personas de 50 o 60 años. A mí me empezó a los 13. La ventaja es que cuando tenga 50 o 60 pues ya no me va a dar tan duro. Por lo general el Parkinson le da a personas pobres y feas. Yo no entiendo por qué me dio a mí. Y es que el Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso y aunque no tiene cura, los tratamientos médicos tienen como propósito mejorar notablemente los síntomas. Se estima que en Colombia la enfermedad del Parkinson afecta a cerca de 2.000 personas. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurológica, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más importante o más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer. Está caracterizada porque las células del cerebro dejan de producir dopamina, que es el sustrato principal para que tengamos un adecuado movimiento. Las características cardinales de esta enfermedad son síntomas motores, pero van acompañados de síntomas no motores que pueden ser incluso más incapacitantes que los mismos síntomas motores de la enfermedad. Lo más predominante en estos pacientes es tener lentitud motora o braquikinesia acompañado de temblor de reposo o rigidez. Esto quiere decir que no todos los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen temblor, solamente un 70% de los casos tiemblan, es decir, hay un 30% de los casos en donde los pacientes tienen lo que llamamos un fenotipo rígido akinético, que puede ser incluso muy incapacitante. La enfermedad de Parkinson pues es, como les decía, neurodegenerativa, no tiene cura, es inevitablemente progresiva, pero hoy día contamos con muchos tratamientos que pueden ayudar a estabilizarla y a que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida. Tiene relación con la edad. Así, por ejemplo, en los pacientes de 40 años se presenta uno en 240, en los pacientes de 60 años uno en 100 y en los mayores de 80 años uno en 10. Es más frecuente en los hombres y se ha especulado la razón. Se presume que el estrógeno que producen las mujeres tiene un factor protector contra la aparición de esta enfermedad. Las causas específicas de cómo se desarrolla la enfermedad y qué lo causa no está muy claro. Sabemos que hay pacientes que tienen que tener una predisposición genética para presentarlo, es decir, una mutación o una alteración en algún gen que codifica para alguna proteína en el cerebro para que estas células dejen de producir la dopamina y empiecen a fallar. Pero además sabemos que hay algunos factores ambientales que están involucrados. Es muy difícil a veces saber qué paciente va a ser uno Parkinson si están en las mismas condiciones uno que el otro. Esto todavía es motivo de investigación y por eso de alguna manera se ha hecho muy difícil encontrar la cura de la enfermedad.
los procedimientos quirúrgicos que solamente necesitan el 5% de los pacientes por Parkinson se pueden hacer en el país, y hay diversos especialistas que tienen una clínica excelente para el tratamiento quirúrgico de estos pacientes que no responden a las medicinas. Inicialmente se empezó con procedimientos de tipo ablativo, es decir, se destruía la zona del cerebro encargada o responsable de la enfermedad, y luego dimos un paso muy grande con los programas de estimulación profunda cerebral. Estos pacientes requieren no solamente el manejo del neurólogo, sino también el manejo de psiquiatría, de psicología, de fisiatría, de nutrición, en algún momento los pacientes que son candidatos de neurocirugía especializada. Entonces son pacientes que a lo largo de la vida de la enfermedad van cambiando y requieren un manejo diferente según la etapa en la que se encuentren. Sí, hacen falta programas que nos ayuden a manejar de forma más integral a nuestros pacientes, pero bueno, estamos trabajando en eso y esperamos que a futuro eso esté disponible en nuestro país. Dos 11 de la tarde, hoy estamos hablando sobre el Parkinson, esta enfermedad que afecta aproximadamente a 200.000 personas. Y es que según los datos reportados en el registro individual de prestación de servicios en salud, entre el 2016 y el 2020 se atendieron 148.224 personas con diagnóstico de Parkinson, de las cuales en el 2020 fueron atendidas 33.687 personas, 44,18% mujeres y 55,81% hombres. En Bien Dateado nos enfocamos en la enfermedad de Parkinson, y en este momento, para ampliar el contexto de esta afección, hemos querido establecer contacto con el doctor Alonso Mejía. Él es médico especialista en neurología y está aquí con nosotros para hablar de esta enfermedad del Parkinson. Pues doctor Mejía, bienvenido a Bien Dateado, qué gusto es poderlo saludar a esta hora en directo. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, doctor Mejía, empezamos este contexto con esta pregunta. ¿Existe un programa o política pública para atender a los pacientes de Parkinson y mejorar sobre todo su condición médica? No, desafortunadamente no hay como tal una política pública para el mejoramiento. Se sabe que, como ustedes lo decían y como lo decía la doctora Claudia Moreno, más o menos 1 o 2% de la población colombiana puede sufrir la enfermedad de Parkinson. O sea, estamos hablando de más o menos 1 millón de habitantes en Colombia. Y lo que podemos hacer es tratar de mejorar la accesibilidad de los pacientes a la consulta con neurología. Como lo decía la doctora Claudia Moreno, realmente los síntomas son muy variados. Existen unos síntomas que son no motores, que son muy difíciles generalmente identificar, y generalmente los que el paciente identifica ya son cuando tiene un poco de rigidez y sobre todo temblor. Pero la idea desde la Asociación Colombiana de Neurología es tratar de establecer políticas de salud pública para que la accesibilidad sea un poco más temprana. Doctor, ¿qué tanto han avanzado los tratamientos médicos para atender a los pacientes que padecen de esta patología de Parkinson? Mucho. Afortunadamente, esta es una de las enfermedades en neurología que, a pesar de ser neurodegenerativas, es decir, que van a seguir avanzando, van a seguir progresando a pesar de los tratamientos, se ha logrado durante los años. Esta enfermedad fue descrita más o menos alrededor de 1815, 1817, pero se han logrado 3 líneas de tratamiento importantes. Una, los tratamientos no farmacológicos, encaminados un poquito a toda la parte de rehabilitación. Luego vienen los tratamientos farmacológicos, donde tenemos una gama de medicamentos muy amplias, y luego los tratamientos quirúrgicos, en donde también hemos ido avanzando bastante acá en el país. Doctor Mejía, ¿cómo está Colombia en materia médico-científica en la identificación temprana de la enfermedad y aplicación de los tratamientos a pacientes de Parkinson?
Yo pienso que la identificación temprana todavía estamos un poquito retrasados. Existen unos síntomas no motores que es importante que los pacientes traten de identificar. A veces cambios en el estado de ánimo, cambios o alteraciones en el sueño, alteraciones en el olfato, alteraciones en la vejiga. Pueden ser como síntomas premonitorios. A veces esos síntomas son difíciles de identificarlos. Y ya luego, después de un tiempo, aproximadamente unos 5 años posteriores, inician los síntomas que son los que identifica finalmente el paciente: el temblor, la rigidez y la lentitud. Hemos estado tratando de fortalecer esa identificación temprana de los síntomas para iniciar de manera temprana igualmente los tratamientos. Finalmente, ¿qué actividades, doctor, o prácticas pueden realizar los pacientes de Parkinson justamente para mejorar esa condición médica? Es súper importante decirles que aparte de los tratamientos farmacológicos que el médico y el neurólogo establezca, es importante realizar actividad física, ¿sí? Hay cosas a veces que con los tratamientos farmacológicos no mejoran, y por eso es importante los tratamientos no farmacológicos, como el caso de terapia. Es importante que el paciente sea visto por un fisiatra, que sea visto por fisioterapia, para que mejore un poquito la marcha y la lentitud. Se ha logrado identificar que actividades como el baile, puntualmente el tango, podrían mejorar la movilidad de los pacientes. Entonces, cualquier actividad física que el paciente haga siempre va a ser beneficiosa. Pues, doctor Jairo Alonso Mejía, médico especialista en neurología, muchas gracias por acompañarnos en este Bien Dateado, ayudándonos a entender el contexto de esta enfermedad. No, gracias a ustedes por la invitación. Recordarles a los pacientes que opciones de manejo hay muchas, que a pesar de que es una enfermedad neurodegenerativa, como lo hemos dicho, opciones de tratamiento hay amplias y siempre encaminadas a mejorar la calidad de vida del paciente. Nosotros avanzamos en este Bien Dateado en vivo, hoy en nuestro Viernes de Salud, hablando del Parkinson. Usted puede dejar desde ya sus preguntas, sus interrogantes en nuestros canales de comunicación. Está el 312-487-0413, línea de WhatsApp que está apareciendo en sus pantallas para que nos envíe sus preguntas por medio de audios, de notas de voz. De igual forma, se puede comunicar con este espacio al 220-0707, es nuestra línea nacional, donde usted también nos puede marcar en tiempo real para dejarnos sus inquietudes. Y es que las manifestaciones del Parkinson dentro del usual son las mismas: presencia de temblores, parálisis de un lado del cuerpo y ciertos movimientos lentos. Todo esto se genera debido a que esta enfermedad afecta las neuronas hasta causar la muerte de ellas. Esta es la sintomatología del Parkinson. Una persona que tenga Parkinson usualmente se manifiesta con síntomas motores como lentitud, puede haber temblor y puede haber rigidez. Sin embargo, también hay otros síntomas no motores como alteraciones del estado de ánimo, alteraciones del sueño, dolor, estreñimiento. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que inicia casi siempre afectando las extremidades superiores. Las manos y los brazos son los que se suelen comprometer. Es una enfermedad en la cual los primeros síntomas suelen o deben empezar por un solo lado del cuerpo, puede ser lado derecho o lado izquierdo. Siempre debe permanecer esa asimetría, incluso en el transcurso y en el desarrollo de la enfermedad. Siempre debe haber un lado más comprometido que el otro y generalmente es el lado por donde inicia la enfermedad. El órgano que ataca el Parkinson es el cerebro, porque el Parkinson es una enfermedad que llamamos neurodegenerativa, que viene siendo pérdida o más bien muerte de las neuronas de un sector del cerebro que se llama la sustancia nigra, que produce dopamina. Y al perderse esa dopamina, se dan las manifestaciones, sobre todo motoras. Clínicamente el neurólogo te hará una evaluación clínica en el que podrá ver que hay una disminución en la velocidad de tu movimiento, podrá ver si tienes temblor o no, usualmente el temblor es en reposo, y si hay rigidez en alguna extremidad. Con esos síntomas básicos, el neurólogo podrá determinar si hay compromiso motor por la enfermedad de Parkinson.
También afecta a otras que tienen que ver con síntomas no motores, como el ánimo, por ejemplo, como el sueño, y en algunos pacientes también puede dar alteraciones gastrointestinales o alteraciones disautonómicas. Es una condición tan compleja que los síntomas son tan heterogéneos que no se manifiesta igual de un paciente a otro. Como las principales manifestaciones son motoras y usualmente lleva a lentitud y alteraciones de la marcha, pues los principales síntomas o las principales alteraciones tienen que ver con esto, con dificultades para caminar, dificultades para hacer los movimientos de forma más rápida, dificultades para desempeñarse muchas veces en su trabajo o en su día a día, y adicionalmente también al dar alteraciones del estado de ánimo, pues esto también puede afectar el funcionamiento de la persona en su trabajo o en su familia. Pero hay unas manifestaciones que se dan muchísimos años antes, como pueden ser depresión, estreñimiento, pérdida de sueño y una muy característica, pérdida del olfato. Otro síntoma cardinal que es la rigidez. La rigidez es básicamente un fenómeno en el cual se aumenta el tono de los músculos y se hace que el movimiento de las articulaciones sea difícil, sea duro, sea costoso para que el paciente pueda mover su extremidad. Y eso sumado a la lentitud pues va generando esa sensación de pérdida de habilidad en la extremidad donde inician los síntomas. Tu neurólogo te dirá cuál es la terapia ideal en tu caso. Además, puedes tener una buena adherencia a terapia física, terapia ocupacional y terapia de lenguaje. Si eres adherente al ejercicio, al menos 5 veces a la semana, al menos 30 minutos en cada ocasión, también podrás ayudar a que los síntomas motores mejoren. Hacer ejercicio, se sabe que el ejercicio en este momento tiene un papel fundamental como neuroprotector, es lo único, aunque no hay una cura para la enfermedad, es lo único que se ha encontrado que realmente puede retrasar la velocidad con la que va avanzando la enfermedad, y pues esto puede definitivamente cambiar completamente el desenlace en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Por su parte, el Parkinson cuenta con una serie de medidas que ayuda a controlar los movimientos erráticos que produce el daño neurológico de la enfermedad. Al seguir el tratamiento, las personas que lo padecen pueden tener una vida normal y seguir con gran parte de sus actividades. Así se diagnostica y así se controla el Parkinson. Primero que todo, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que es neurodegenerativa y al ser neurodegenerativa va a empezar a presentar una progresión de los síntomas, pero ¿cómo se detecta? Empieza a presentar las personas lentitud, generalmente en un solo lado del cuerpo, empieza a hacer esta lentitud en la mano o en la pierna, acompañada con una sensación de pesadez también en un solo lado del cuerpo, y esta puede tener uno temblor. Ese temblor generalmente es en reposo y, como le estaba comentando, inicia generalmente en un solo lado del cuerpo. Una vez detectamos y diagnosticamos la enfermedad, lo importante es iniciar un tratamiento de forma temprana. El principal tratamiento de la enfermedad de Parkinson es el manejo o el uso de medicamentos que lo que van a hacer es suplir una sustancia que se llama dopamina en el cerebro, que está disminuida en la enfermedad de Parkinson y es la responsable en especial de los síntomas motores de la enfermedad, aunque de los no motores también. Entonces el tratamiento se inicia con medicamentos. Hay varios grupos, en especial uno de los más escuchados o más conocidos es la levodopa, pero también hay otro tipo de medicamentos como los agonistas dopaminérgicos, que lo que buscan es poco a poco lograr mejorar el temblor, la sensación de rigidez y el enlentecimiento de los movimientos. El tratamiento se inicia progresivamente, aumentando las dosis en cada consulta de acuerdo a la evolución y a la respuesta del paciente al inicio del tratamiento, y es de vital importancia lograr que las consultas sean de forma regulares y a tiempo y no sean tan espaciadas al inicio para lograr encontrar el medicamento y la dosis correcta de tratamiento. Es importante que sepan que para iniciar el tratamiento siempre deben consultarlo con su neurólogo. Ahora,
En el tratamiento lo que va a hacer es mejorar la calidad de vida y la funcionalidad de las personas. Si yo tengo lentitud y rigidez, lo que hace el tratamiento es mejorar eso. Y si tengo temblor, también puede mejorar el temblor. Nunca se va a quitar completamente, pero sí va a mejorar. Hay muchos tratamientos no farmacológicos, quieren decir que los que no se necesita tomar medicación. Esos son el ejercicio, que es clave y fundamental. Se recomienda ejercicio intenso, mínimo 30 minutos al día. Otra forma de tratar la enfermedad de Parkinson diferente a los medicamentos es con tratamiento quirúrgico, el cual consiste en implantar dentro del cerebro un dispositivo que se llama un estimulador para modular estas vías neuronales que necesitan dopamina y de esta manera disminuir también los síntomas. Pero el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Parkinson va a ser para unos casos muy especiales, para un grupo pequeño de pacientes que no han respondido al tratamiento inicial con medicamentos. Normalmente lo más común es observar a los pacientes mayores de 60 años con esta enfermedad, pero realmente podemos presentar esa enfermedad también a corta edad, pero lo más común y lo más prevalente es después de los 60 años. Ante la presencia de estos síntomas que nos hacen sospechar la enfermedad de Parkinson, como el temblor, la rigidez, la inestabilidad en la marcha, la lentitud en los movimientos, debemos consultar lo más pronto posible con un neurólogo, ya que la implementación del tratamiento de forma rápida va a ayudar a una mejor calidad de vida y a un mejor control de estos síntomas. Esos pacientes que están tristes, desanimados, consulten con su neurólogo. Tenemos tratamientos que también permiten mejorar esa ansiedad, esa sensación como de depresión, y esos medicamentos nos ayudan a regular muchos de esos síntomas. Los pacientes que no les gusta tomar medicamentos deberían tomarlos porque sí nos ayuda a mejorarles su calidad de vida y evitan que esta enfermedad progrese. Las 2:26 de la tarde, los estamos acompañando en directo en la pantalla de Canal Institucional y estamos en nuestro Viernes de Salud en Bien Dateado, donde semana tras semana hablamos de una enfermedad en particular. La desglosamos y la ponemos a su servicio para que la entienda de la mejor manera. Llegamos al bloque de preguntas y respuestas, donde los leemos, los escuchamos y hablamos con ustedes sobre nuestro tema del día. Hoy estamos hablando sobre la enfermedad de Parkinson. Desde ya usted puede participar con sus preguntas en los siguientes canales de comunicación. Va a encontrar una línea de WhatsApp a la que nos puede enviar sus preguntas por medio de audios, de notas de voz. Es el 312-487-043 y aquí los escuchamos. Además puede escribirnos en la transmisión que estamos originando en el Facebook Live de Canal Institucional. En esta cuenta nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV y además puede también marcarnos en tiempo real a nuestra línea nacional. Es el 220-0707. Recuerde digitar el indicativo 601. Y para orientarnos, para hablar de este diagnóstico, para entender sobre todo las preguntas que tengan nuestros televidentes, hemos invitado a esta hora a la doctora Catalina Cerquera Cleves. Ella es especialista y magíster en enfermedad del Parkinson y trastornos del movimiento y además es miembro de la Asociación Colombiana de Neurología. Doctora Catalina, mil gracias por estar con nosotros y aceptar esta invitación. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Bien, doctora, pues desde ya vamos a empezar a escuchar, a leer a todos nuestros televidentes que están allá en casa y que comienzan a comunicarse con este espacio. Por eso permítame saludo a Elizabeth Vargas, quien está a esta hora desde el municipio de Soacha, Cundinamarca. Elizabeth, bienvenida a Bien Dateado y adelante con tu interrogante. Gracias, buenas tardes. Resulta que sí tengo síntomas de Parkinson, o sea, no puedo caminar casi. Del lado derecho, al comer, me tiembla con la cuchara. Sí, perfecto. Elizabeth, pues inmediatamente entramos a dialogar con la doctora Catalina, quien nos puede ayudar a entender un poco la sintomatología y sobre todo cómo podemos ayudar para que ella pueda tener un control sobre esta enfermedad. Doctora Catalina, adelante. Obviamente, este tipo de preguntas no se pueden responder de una forma específica de cada persona que llame. Obviamente hay que conocer el caso de cada uno de los pacientes, pero lo que sí te puedo decir y lo que te puedo recomendar, Elizabeth, es que debes hablar de estos síntomas con tu neurólogo, debes pedir una cita
con tu neurólogo. Debes explicarle cuáles son los síntomas que más te están afectando desde el punto de vista del temblor, la limitación que tienes desde el punto de vista funcional, para hacer las cosas en tu casa o para trabajar, y él te va a poder ayudar a manejar esos síntomas con medicamentos probablemente. Y además no olvides que es muy importante que hagas actividad física y que hagas ejercicios, porque te va a ayudar muchísimo a que la enfermedad se. Es la doctora Catalina Cerquera Cleves, especialista en enfermedad de Parkinson, acompañándonos a esta hora en nuestro Bien Dateado. Hoy, justamente en este Viernes de Salud, hablamos sobre esta patología. Si usted la padece, si tiene preguntas, si tiene dudas sobre esta enfermedad, pues desde ya las estamos atendiendo en tiempo real. Usted se puede comunicar con nuestro espacio a nuestros canales. Está por un lado esa línea de WhatsApp que usted ya la conoce, es el 312-487-0413. En esta línea recepcionamos sus preguntas por medio de audios, de notas de voz. Además, estamos emitiendo esta transmisión en nuestras redes sociales. Especialmente estamos emitiendo en Facebook Live. Nos encuentra como Institucional TV o Canal Institucional. Ahí nos puede dejar sus preguntas e inquietudes. Hoy hemos venido conversando precisamente sobre la sintomatología, las alternativas que hay para controlar esta patología, sobre todo también sobre los factores de riesgo y la manera como se manifiesta esta patología y en qué tipo de edades empieza a presentarse este tipo de patología. Recuerde que además el 220-0707 está disponible para que desde cualquier región, municipio, ciudad o departamento de Colombia se comunique con nuestro espacio. Ahí estaremos atendiendo sus preguntas en tiempo real. En este Viernes de Salud hablamos sobre el Parkinson, esta enfermedad que afecta aproximadamente a 200.000 personas. Y por supuesto, en este viernes estaremos dialogando con los expertos. Bueno, doctora Catalina, vamos a seguir precisamente con estas preguntas que nos llegan justamente de los usuarios quienes están conectados a esta hora a través de Bien Dateado. Hoy hablando sobre enfermedad de Parkinson. Por eso permítame, nos vamos para nuestra línea de WhatsApp. Ahí tenemos una nota de voz. Esa enfermedad, buenas tardes, le habla Yesenia Muñoz de la ciudad de Santa Marta. Como que toda persona que ya llegue a unos 60 años en adelante tiene la posibilidad de sufrir de Parkinson. Gracias. Gracias, Yesenia, por su pregunta. Inmediatamente le trasladamos este interrogante a la doctora. Doctora, ¿puede pasar en estas edades? Hola, no todas las personas mayores van a sufrir de Parkinson. Alrededor del 1% de las personas de mayores de 60 años pueden llegar a tener Parkinson. No sabemos realmente quiénes van a llegar a tener la enfermedad. Todos obviamente tenemos riesgo, entre más edad tengamos, entre más tiempo pase y el cerebro más envejezca, pues es más probable que haya un daño neuronal que afecte a la sustancia nigra y la producción de dopamina. Entonces no se puede saber quién va a tener Parkinson. Obviamente no son todos los mayores de 60 años, alrededor del 1% de esos mayores de 60 años. En el 220-0707, nuestra línea nacional, además atendemos sus preguntas. A esta hora se comunica con este Bien Dateado desde la capital colombiana, desde Bogotá, Milena Pinzón, a quien saludamos con las buenas tardes. Milena, bienvenida a este espacio. Adelante con tu inquietud. Hola, buenas tardes, doctora Catalina. Mi pregunta es si el cannabis medicinal, ¿qué tan efectivo es el cannabis medicinal para una paciente de 86 años? Efectivo y recomendable. Perfecto, Milena, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que la pregunta es bastante oportuna en estos casos. Doctora, ¿qué tan recomendable es? Claro que sí, esa pregunta es muy importante porque de hecho es una pregunta que tienen casi todos los pacientes con enfermedad de Parkinson, sobre todo en este momento que está siendo tan utilizado para diferentes cosas. Entonces, la verdad es que puede llegar a servir para algunos síntomas específicos, no exactamente los síntomas motores, es decir, el cannabis no va a mejorar el temblor específicamente, ni va a ir a mejorar específicamente la lentitud, pero por ejemplo pudiera llegar a utilizarse cuando además hay muchos síntomas ansiosos, en algunos pacientes que tienen trastornos del sueño, no todos, y pudiera servir para esos síntomas no motores de forma indirecta, y eso a veces puede ayudar un poquito más de forma indirecta a los síntomas motores, pero realmente no es que tenga un efecto específico en los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson, y eso pues tiene que quedar muy claro. Perfecto, doctora Catalina, continuamos escuchando a nuestros televidentes en nuestra línea de WhatsApp.
Hola, buenas tardes, me encanta su programa. Yo quisiera saber si los tics que hacen en los ojos o en las extremidades son una enfermedad de Parkinson. ¿Estos tips pueden considerarse como una enfermedad de Parkinson, doctora? Mira, la mayoría de los movimientos que a veces aparecen en el ojo, que la gente llama tics, usualmente corresponden a pequeñas mioquinias, que son contracciones pequeñas de las fibras musculares. A veces puede haber algo que se llama espasmo hemifacial, que es una contracción mayor de otras fibras musculares y de otros músculos de la mitad de la cara. Esto no corresponde a enfermedad de Parkinson, e inclusive cuando hay temblor no es igual a Parkinson. Esto es muy importante porque la mayoría de pacientes que tienen otras enfermedades que también cursan con temblor muchas veces consultan por el miedo de pensar que es Parkinson, y recuerden que no todo temblor es Parkinson y además no todos los pacientes con Parkinson tienen temblor. 2:35 de la tarde, estamos hablando en este Bien Dateado sobre Parkinson. Déjenos sus preguntas, sus dudas y consultas en el 312-487-0413. Las atendemos con la doctora Catalina Cerquera Cleves. Los escuchamos. Buenas tardes, habla Nicolás Castillo. Tengo una pregunta. Quisiera saber cuáles son las principales señales para identificar si yo padezco de Parkinson. Perfecto, Nicolás. Inmediatamente le preguntamos a la doctora cuáles son esas señales, esas primarias señales que se pueden dar. Bueno, principalmente, recuerden que es la lentitud, ya lo decían al inicio del programa, esto se llama bradicinesia o bradicinesia en medicina, y básicamente esta lentitud o torpeza casi siempre aparece en un lado del cuerpo, casi siempre es del lado derecho o del lado izquierdo cuando empiezan los síntomas, compromete el brazo, la pierna, y la persona se ve un poco más torpe para hacer los movimientos específicamente de ese lado. Puede o no haber temblor asociado y puede haber también rigidez asociada en esa extremidad. Casi siempre las personas empiezan a quejarse de que cuando están caminando sienten, por ejemplo, que una de las piernas se queda y es un poco más torpe al caminar, o que cuando están haciendo cosas con esa extremidad la sienten más torpe, o a veces sienten dificultad para girarse en la cama porque se sienten muy torpes al girar, muy pesados. A veces hay dificultad para levantarse de las sillas precisamente por esa pesadez en el movimiento, y cuando hay temblor, este temblor casi siempre aparece en el reposo, es decir, no necesariamente cuando se va a tomar un café y se lo va a llevar a la boca. Precisamente este tipo de temblor no es el tipo de temblor característico de la enfermedad de Parkinson, sino que es un temblor que aparece cuando la persona está, por ejemplo, sentada, viendo televisión, viendo la telenovela, o viendo el partido de fútbol, está pensando en otra cosa y la familia empieza a darse cuenta que la mano de esa persona o la pierna de esa persona está temblando. Entonces no es cualquier temblor el del Parkinson, y casi siempre los síntomas están relacionados con lentitud y torpeza. Avanzamos en este viernes de salud a través de la pantalla de Canal Institucional, acompañándolos en sus tardes. Nos vamos para nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413, donde continuamos escuchando sus consultas. Buenas tardes. Yo quiero saber si existen tratamientos alternativos para atender el Parkinson. Doctora Catalina, tratamientos alternativos, aparte quizás del que hablábamos ahorita del cannabis medicinal, ¿existen otros que tengan algún origen alternativo que tenga para contrarrestar los orígenes de la enfermedad? Bueno, mira, probablemente con la palabra alternativo me imagino que la persona se refería a diferentes a medicamentos, probablemente. Y hay muchísimas formas de abordar la enfermedad de Parkinson. Claramente una de ellas es dar la sustancia que le hace falta al paciente, que es la dopamina. Esto siempre debe darse, casi siempre con medicamentos. Hay algunas sustancias en el mercado que también tienen levodopa, que no necesariamente son fármacos es un fármaco convencional. La gente dice que es natural, al final pues también es un medicamento, es un fármaco, se llama Mucuna pruriens. Y el problema con esta sustancia, de hecho se utiliza sobre todo en algunos países donde no hay levodopa, porque no hay forma de comprar levodopa, es donde más se usa. Esta sustancia tiene levodopa. El problema es que no sabemos exactamente qué dosis tiene, porque
Viene de muchas formas, la venden de cualquier forma, no se sabe realmente cuál es más pura o cuál no. Y entonces probablemente utilizarla a veces puede ser beneficioso, pero a veces puede llegar a ser riesgoso porque puede estar tomando la persona más dosis de levodopa de la que realmente necesita. Y obviamente más allá de las sustancias o de los medicamentos o de los tratamientos que vayan a suplir la dopamina, lo más importante del resto de las terapias tiene que ver con la actividad física, con la terapia física, con el ejercicio y pues llevar obviamente una vida sana. Inclusive se ha visto que terapias como la meditación, el yoga, los ejercicios que tienen que ver con estiramiento y el bienestar, tener una red social, tener amigos, tener una familia que se preocupe por ti, probablemente esto también ayuda muchísimo a que la enfermedad sea mejor, a que vaya más lento y a que los síntomas no sean tan disfuncionales. Pues continuamos siendo el puente entre sus consultas, los expertos, por eso continuamos escuchándolos a través de nuestra línea de WhatsApp con su participación en directo. Muy buenas tardes, muchas gracias por el programa tan maravilloso que presentan los viernes. Es tan amable en decirme el silbido en los oídos, esa molestia que los oídos silban todo el tiempo después de cierta edad, hace desde un año para acá, lo siento diario. ¿Será que también tiene que ver con el Parkinson o qué consecuencias pueda tener a largo plazo? Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por estar conectada con nuestro espacio. Ese silbido, doctora, ¿puede generar alguna pista de que se podría tratar de Parkinson? Bueno, ese silbido corresponde a algo que se llama tinnitus, y es un sonido persistente en los oídos que a veces puede ser por un lado o a veces puede ser bilateral. Esto no es un síntoma específico de enfermedad de Parkinson, de hecho esto puede ocurrir en diferentes condiciones clínicas, puede inclusive asociarse a alteraciones del oído, alteraciones auditivas, a veces hay algunas otras enfermedades neurológicas que pueden acompañarse de tinnitus y básicamente lo recomendable es consultar al neurólogo, porque el neurólogo además de esos síntomas que esa persona va a referir, va a preguntar por otros síntomas que pudieran hacer pensar en cualquier otra enfermedad. A quien ven en sus pantallas es la doctora Catalina Cerquera Cleves, especialista en enfermedad de Parkinson, acompañándonos en este Bien Dateado para resolver sus interrogantes. Continuamos escuchándolos. Sí, buenas tardes, mi nombre es Wendy y quisiera saber qué suplemento se puede ingerir a un paciente que ha perdido mucho el apetito por la enfermedad del Parkinson. Perfecto, Wendy, muchas gracias, un abrazo. ¿Qué suplementos, en este caso de alimentos, se puede diagnosticar o dar o incluso medicar para una persona que tenga este tipo de patología, doctora? Bueno, obviamente todo esto tiene que ser muy específico dependiendo del caso, hay que evaluar el caso. Sin embargo, es muy importante decir lo siguiente. La dieta también tiene mucho que ver en que el desenlace de la enfermedad sea mejor, no porque un alimento u otro vaya a ser más o menos en cuanto al efecto de la dopamina. De hecho hay alimentos que se saben que tienen dopamina, como las habas, por ejemplo, pero realmente la cantidad de dopamina no es algo que vaya a incidir de forma significativa, pero claramente esta dieta tiene que ir más relacionada a comer alimentos que sean antiinflamatorios, es decir, disminuir el consumo de embutidos, disminuir el consumo de azúcar refinada, aumentar el consumo de vegetales, de grasas buenas. O sea, todo esto va a ayudar a que el desenlace en la enfermedad, que todo ese proceso neurodegenerativo que se está produciendo en el cerebro, pues sea menos severo. Ya sabiendo esto, usualmente pues no es necesario un suplemento nutricional específico, a menos que el paciente definitivamente tenga una disminución de la ingesta y haya que suplementar con algunas vitaminas cuando se puede evidenciar que definitivamente el paciente las requiere. 2:43 de la tarde, continuamos en directo escuchando su participación. Buenas tardes. Mire, yo sufro de un temblor esencial hace aproximadamente 15 años. Tomo propanolol de 40, 3 pastillas al día y mis temblores no cesan. Me dicen que es temblor esencial un neurólogo y el otro dice que es Parkinson, no sé qué hacer.
Perfecto, pues inmediatamente le consultamos a la doctora Catalina qué puede hacer nuestra televidente en ese caso. Bueno, pues mira, el temblor esencial es una enfermedad que es inclusive más común que la enfermedad de Parkinson y usualmente cursa con temblor, con bastante temblor. Temblor usualmente es en ambas manos y usualmente es un temblor que aparece más al hacer cosas específicas con las manos, por ejemplo, cuando vas a tomar algo, cuando vas a escribir, cuando vas a coger el celular, cuando vas a llevar una bandeja. Estos son los síntomas predominantes del temblor esencial. El temblor esencial es completamente diferente al Parkinson. El temblor esencial no es una enfermedad neurodegenerativa, el temblor esencial es una condición clínica que puede acompañar a personas durante toda su vida y que solamente debe ser tratada de forma sintomática cuando definitivamente haya disfunción, el paciente por culpa del temblor no puede hacer cosas. Entonces es diferente a la enfermedad de Parkinson porque la enfermedad de Parkinson realmente cursa es con lentitud, con torpeza para los movimientos que van más allá del solo temblor. Obviamente la recomendación es de pronto consultar a un especialista de movimientos anormales para que se pueda hacer la diferenciación entre una y otra. Pero seguramente si llevas tantos años tomando propranolol, lo más probable es que seguramente sea un temblor esencial. Permítame, doctora, nos vamos para otro canal de comunicación, nuestra línea nacional que además está disponible para usted, el 220-0707. Ahí saludamos a Andrés David, quien se comunica a esta hora desde Bogotá, desde la capital colombiana. Andrés, bienvenido a Bien Dateado y adelante con su pregunta. Buenas tardes. Tardes. Qué gusto saludarlo, cuéntenos. Gracias. Es que yo quiero preguntar si el examen de sangre se puede probar si el Parkinson es verdadero, sí o no. Perfecto. Andrés, un saludo. Bueno, doctora, ¿qué tipo de exámenes de sangre se pueden empezar a gestionar para identificar esta enfermedad? ¿A través de un examen de sangre se podría diagnosticar esta enfermedad, como nos lo plantea Andrés a esta hora? Bueno, esta pregunta es muy importante porque muchos pacientes siempre se preguntan si hay un examen específico que te pueda dar el diagnóstico de enfermedad de Parkinson y no hay ninguna prueba diagnóstica que realmente te diagnostique el Parkinson. El diagnóstico del Parkinson es clínico, es decir, que lo hace el médico, usualmente el neurólogo, basado en unos síntomas, en unos signos, en unos hallazgos que encuentra al momento de examinarte y básicamente con esos hallazgos es que ese médico se basa para hacer un diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Cuando se solicitan estudios adicionales, como a veces resonancias magnéticas de cerebro o a veces pruebas de sangre para ver algunas alteraciones metabólicas que pueden estar asociadas, no es para diagnosticar Parkinson, sino para asegurarse que no hay otras condiciones asociadas al diagnóstico clínico que este neurólogo está haciendo en ese paciente. Continuamos escuchando su participación en el 312-487-043 en nuestra línea de WhatsApp. Las personas adultas que sufren de demencia senil están propensas a sufrir el mal de Parkinson. Gracias. Muchas gracias a usted por estar con este Bien Dateado. Las personas adultas que están propensas a sufrir demencia senil también pueden considerarse que tendrían la patología de Parkinson, doctora. Bueno, mira, lo primero que hay que especificar es que el término de demencia senil ya no se utiliza desde el punto de vista neurológico. La demencia o el trastorno cognitivo avanzado usualmente es secundario a diversas enfermedades. La primera causa, la causa más frecuente de demencia en personas mayores en nuestro medio se llama enfermedad de Alzheimer. Y es muy diferente a la enfermedad de Parkinson, es decir, que estos pacientes que probablemente tienen enfermedad de Alzheimer tienen unos síntomas que son predominantemente cognitivos y usualmente no se relacionan con la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad diferente que predominantemente da síntomas motores. Y vamos finalizando este bloque de preguntas y respuestas con una participación que nos llega a través de nuestra línea de WhatsApp. Buenas tardes, quisiera saber cuál es el pronóstico de esta enfermedad. ¿Llegará un momento en el que ya el tratamiento farmacológico no funcione? Gracias, muy amable. Muchas gracias a usted. ¿Puede pasar eso, doctora, que nos plantea nuestro televidente? Bueno, los pacientes todos son diferentes. Aquí nosotros no tratamos enfermedades, sino personas, y todas las personas llevan de forma diferente, progresan de forma diferente en su enfermedad. Yo te puedo decir que tengo pacientes
que están corriendo maratones, que están subiendo a la calera en bicicleta, que usan moto y van en moto. Entonces, decir o hablar de un pronóstico y de que todas las personas van a quedar postradas, pues realmente es falso. Claramente hay unos pacientes en los que esta enfermedad se manifiesta de una forma muy severa y en donde pues estos síntomas sí pueden llegar a ocurrir 30 años después o 20 años después de que empiezan los síntomas, pero realmente se manifiesta de forma muy diferente en todas las personas. Doctora Catalina, permítame, le trasladamos este interrogante que nos llega a través de nuestra línea de WhatsApp. Tengo una pregunta. Si mi Parkinson no tiene origen genético, ¿es probable que mi hija desarrolle Parkinson cuando... Si el Parkinson en este caso no tiene origen genético, ¿es probable que su hija desarrolle esta patología, doctora? Esta pregunta también es muy frecuente entre los pacientes. Hay que dejar claro que alrededor del 90% de las personas que tienen enfermedad de Parkinson no viene de un origen genético. Es verdad que hay un porcentaje de pacientes que pueden ser entre el 6 y el 10% en los que pueden haber genes relacionados con la enfermedad. De hecho, en este momento en la Universidad Javeriana estamos haciendo estudios de genética en pacientes con enfermedad de Parkinson, pero inclusive en este tipo de pacientes que son la minoría, no son la mayoría, y casi siempre son pacientes que empiezan muy jóvenes, que no es lo frecuente en la enfermedad de Parkinson. Estos pacientes que tienen Parkinson de origen genético usualmente empiezan a los 20, 30, a veces a los 40 años, es lo más usual. Y inclusive si hubiera un gen o una variante en los genes que está relacionado con la enfermedad, no necesariamente va a ocurrir en los hijos, y esto es lo más importante. Inclusive cuando es de origen genético, la posibilidad de que los hijos lo tengan también es baja. Entonces esto es importante aclararlo. Doctora Catalina, antes de despedirla, nos gustaría que le entregara a la teleaudiencia, a todos nuestros televidentes, unas recomendaciones para tratar esta enfermedad. ¿Qué les diríamos? Bueno, lo más importante es que consulten, que hablen con su neurólogo, tener una relación adecuada con su médico, poder tener esa confianza con su médico, de explicarles todos los síntomas que tienen, todos los problemas que tienen, para que él pueda ayudarlos precisamente a solucionar sus problemas. Eso es lo principal. Lo segundo es ser muy juiciosos con el tratamiento médico, con el tratamiento farmacológico, y pues más allá de eso, y en lo que yo siempre insisto, es en la terapia que va más allá de los medicamentos. Nuevamente, vuelvo a repetir, porque esto es muy importante, el ejercicio es fundamental. Todas las personas con enfermedad de Parkinson, todas deberían estar haciendo algún tipo de actividad física, obviamente dependiendo de la severidad de la enfermedad, dependiendo de los gustos, dependiendo de dónde vivan. Puede ser un ejercicio u otro, a veces simplemente caminar es adecuado, para otros nadar, otros si van en bicicleta. Esto depende obviamente mucho de los gustos, pero el ejercicio y la actividad física son fundamentales. Tener una vida sana, llevar un estilo de vida saludable, dormir muy bien, comer bien, evitar la comida chatarra y la comida basura, que obviamente va a empeorar el proceso neurodegenerativo. Pues esto es lo más importante. Y finalmente, pues tener una adecuada red de apoyo familiar y de amigos, porque esto hace más llevadera la enfermedad. Es la doctora Catalina Cerquera Cleves, especialista en enfermedad de Parkinson, acompañándonos en esta tarde, resolviendo sus preguntas. Doctora Catalina, muchas gracias por atender todas esas consultas e inquietudes de los colombianos. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Usualmente esto es muy importante, poder sacar de tantas dudas y de tantos mitos que pueden existir alrededor de la enfermedad. Así que muchísimas gracias por la invitación. Continuamos en Bien Dateado en vivo, hoy en nuestro Viernes de Salud, hablando sobre el Parkinson. Y en este Bien Dateado les contamos qué hábitos de vida saludable puede poner en práctica para retrasar el proceso degenerativo que causa el Parkinson. También hablamos con psicólogos, quienes nos ayudarán a afrontar, a acompañar, pero sobre todo a sobrellevar esta enfermedad. A medida que va avanzando la enfermedad, los síntomas se hacen más severos, por lo cual les tengo unas recomendaciones para ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente.
Se debe evitar el consumo de los medicamentos cercano a las horas de comidas con dieta rica en proteína. También, si el paciente no tiene comorbilidades que lo impidan, debe consumir cerca de 2 a 2.5 litros de agua al día. Si se le impide mucho el uso del vaso, puede usar pitillos biodegradables. Y por último, si va con acompañantes, este debe ir al lado del paciente para evitar que tenga alguna caída. Es una enfermedad degenerativa, ¿sí? Creo que es una enfermedad donde todo el sistema nervioso se afecta y lo más duro es el tema del temblor constante que te da en las diferentes partes de tu cuerpo, ¿sí? Y cómo tú empiezas como a sentirte mal de alguna u otra forma, porque ya no eres tan lúcido, tan exacto, tan concreto en tus movimientos. Y son movimientos involuntarios donde tú de alguna u otra forma empiezas a hacer fuerza y a detenerlos, pero llega un momento en que no los vas a poder manejar. Entonces eso afecta mucho la parte de tu autoestima, tu parte nerviosa, tu forma de reaccionar, y de alguna u otra forma te empiezas a sentir minimizado ante los demás y ante esas situaciones. Entonces lo que uno realmente lleva a trabajar con este tipo de pacientes con esta sintomatología es lo primero, aceptación, y aceptación propia más que de la sociedad. Creo que en la medida en que trabajamos la aceptación, tenemos la forma, la estrategia para poderlo manejar frente a la sociedad y ante nosotros mismos. Pero creo que lo más importante es trabajar la aceptación desde la conciencia situacional. El deterioro es progresivo, pero es paso a paso. Entonces es muy importante que la familia tenga conocimiento de qué es la enfermedad, cómo podemos apoyarlo y sobre todo no victimizar a la persona, sino seguirla tratando igual o mejor o empoderarla sobre la situación que está, y pensar que el hecho de que tengamos algunos movimientos involuntarios o algún temblor, no dejamos de ser personas, porque hay una esencia y a eso es que tenemos que ir. No pobretearlo, no victimizarlo. En su parte social, tener parte de independencia y autonomía hasta donde se permita, dependiendo del nivel que tan avanzada esté la enfermedad o no, porque posiblemente va a llegar un momento donde vamos a necesitar acompañamiento. Y 3, que las actividades que realmente hagamos sean acordes a nuestra situación actual y no situaciones que nos van a llevar a frustración, a amargarnos y a sentirnos mal. Tenemos listos nuestros clasificados con oportunidades de empleo y educación que usted puede encontrar en las distintas plazas para trabajar o incluso para formarse. Recuerde que en este Bien Dateado siempre estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Ipiales, Nariño, está dirigida a un enfermero jefe. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un enfermero jefe. Se encargará de desarrollar e implementar programas de prevención y educación en salud. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato por prestación de servicios y tendrá un salario de 900.000 pesos a 1.000.000 de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 31 65 985. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA informó que puso a disposición a todos los colombianos una oferta compuesta por más de 300 cursos virtuales de corta duración, los cuales son completamente gratuitos. Figuran campos como administración, artesanías, agroindustria, ciencia e innovación, deportes, diseño, fotografía y más.
Las personas interesadas en inscribirse en uno de los cursos virtuales de corta duración habilitados por el SENA podrá hacerlo en www.ejecuciondelainformacion.sena.edu.co/cursos-cortos. Esta oferta laboral solicitada en San Juan de Pasto, Nariño, te puede interesar. Está dirigida a un psicólogo. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un psicólogo. Se encargará de planificar, aplicar e interpretar instrumentos y técnicas de evaluación psicológica individuales o grupales. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato fijo y tendrá un salario de $1.000.000 a $1.500.000 mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 31 69 918. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Los mayores son la voz de la experiencia, son consejeros dispuestos a diversas tareas, poseen un entusiasmo sin igual, un gran conocimiento y múltiples capacidades. Vincular a las personas mayores a las organizaciones y empresas puede ser un camino de dinamismo y oportunidad. En Bien Dateado hablaremos sobre empleo para adultos mayores en medio de la reactivación económica, cómo prepararse y activar la búsqueda de plazas de trabajo para este grupo de la población, qué tipo de beneficios obtienen las empresas y cómo estimular el mercado de trabajo para ellos. Conoce la oferta laboral que está disponible para ti. Oportunidades siempre podrás encontrar en este espacio. Nos vemos el lunes en Bien Dateado, a partir de las 2 de la tarde, en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Muy atentos a sus movimientos, a su cuerpo, a cada manifestación que implique un padecimiento similar a la enfermedad de Parkinson. Es una afección con la que se puede vivir, pero que también se debe controlar. Por hoy terminamos. Gracias por estar conectados con este Bien Dateado. Les recordamos que está disponible en nuestro correo biendateadotv@gmail.com para que comparta con nosotros sus dudas, preguntas e inquietudes y sobre todo comentarios que tenga sobre este espacio que es de ustedes. Nos vemos la próxima semana con más en esto que se llama Bien Dateado en Vivo. Hasta pronto.